Bienvenido a tu podcast Atrévete a Pensar, un espacio de divulgación filosófica, cultural y literaria, donde reflexionar es algo interesante y atractivo. Está con ustedes su anfitrión, Armando Montoya, el filósofo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Atrévete a Pensar. Para mí es un placer estar de nueva cuenta con ustedes presentándoles otro tema. Antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden contactarme mediante correo electrónico y también por medio de mi usuario de Telegram. En la descripción de cada episodio dejo estas dos vías de contacto para que ustedes me hagan llegar sus comentarios, sugerencias, observaciones, propuesta de temas, entre otras cosas, para que este podcast reciba retroalimentaciones que me permitan mejorarlo y también determinar qué temas voy a priorizar en las planeaciones futuras de los siguientes episodios. Así que no dudes en ponerte en contacto conmigo. Muchas gracias. Voy a iniciar con un tema que voy a titular por ¿sobre qué filosofar? Recuerden que en los episodios anteriores estos han sido de carácter introductorio. He hablado desde en qué consiste pensar, reflexionar y para qué, hasta acerca de la filosofía, en qué consiste, para qué es útil y cómo ésta nos puede ayudar a forjar un criterio personal respecto a diversos aspectos de nuestra vida y sobre todo de nuestra existencia cotidiana. Ahora creo importante señalar sobre qué podemos filosofar, cuál es el contenido de nuestras reflexiones. Así que te invito a que continúes escuchando porque este tema va a estar muy bueno porque poco a poco irás entendiendo la necesidad e importancia del pensamiento filosófico, así como lo apasionante que puede llegar a ser practicar el filosofar como un hábito, una labor cotidiana que nos puede enriquecer bastante. Antes de adentrarnos al tema que ya les indiqué, me gustaría mencionar en términos generales cuál es el objetivo, el propósito principal y fundamental de la filosofía. Este es la búsqueda de la verdad. Esta simple respuesta nos lleva a otra interrogante: ¿y en qué consiste la verdad? Es un poco complicado definirla de manera general y concluyente. Sin embargo, voy a decirles algo que confío les pueda ayudar para comprender más o menos lo que se trata la búsqueda de la verdad. Cuando hablamos de verdad, generalmente hacemos alusión a un parámetro objetivo, es decir, que es independiente de cada uno de nosotros como personas y que nos permite evaluar distintos aspectos de nuestra vida, sobre todo los que tienen que ver con lo que pensamos, creemos y con lo que fundamenta nuestras actitudes, acciones, creencias. Esto es importante señalarlo porque la verdad sugiero comprenderla como lo que nos permite evaluar todos estos aspectos con el propósito de determinar qué tan justificable, tan sostenible puede ser lo que pensamos, lo que creemos, lo que los demás nos afirman, nos quieren dar a conocer y nos pretenden vender como información, ideas. Entonces, la verdad es el parámetro por el cual evaluamos todo lo que conlleva nuestra existencia, principalmente lo que tiene relación con lo que hablamos, escuchamos decir a los demás y también respecto al fundamento de nuestras acciones, conductas, comportamientos, costumbres, etc. Esta es una manera quizás un poco superficial y bastante simplista de comprender la verdad, pero es una forma ilustrativa
confío yo que a ustedes les puede guiar para que cobre sentido lo que les voy a decir a continuación. Así, la filosofía pretende encontrar la verdad, es decir, aportar herramientas que nos permitan encontrar las mejores justificaciones posibles, sobre todo de lo referente a nuestras creencias y también respecto a lo que valoramos, decidimos, reflexionamos sobre cómo vemos el mundo, la sociedad y a nosotros mismos. Un ejemplo que voy a poner a este respecto es el siguiente. Antes se creía que las personas de distintas razas y culturas valían menos que otros individuos por el simplemente hecho de tener características físicas distintas a las esperadas por una cultura en específico. ¿Por qué esto se tuvo que modificar progresivamente y aún se sigue buscando que se acepte lo contrario a lo que se había asumido como verdadero, es decir, a lo que les acabo de indicar? Esto porque si partimos de una moral objetiva, de un ideal, de que todas las personas valemos lo mismo por el simplemente hecho de ser seres humanos, no era sostenible la antigua creencia de que ciertas personas tenían que ser rebajadas de categoría o de valoración como seres humanos por el simplemente hecho de contar con rasgos físicos distintos. Aunque aún esta antigua apreciación respecto a una serie de personas continúa, desafortunadamente, por eso es que todavía existen prácticas racistas, pero felizmente se ha ido disminuyendo progresivamente la tendencia a considerar de este modo a muchas personas. ¿Y por qué? Pues porque esa antigua consideración desfavorable no tenía la justificación necesaria para aceptarse como verdadero o como moralmente admisible. Quizás para muchas personas en otras épocas sí, pero se partía de supuestos guiados por la ignorancia y sobre todo por buscar perpetuar los propios intereses y no ver por los intereses o necesidades del prójimo. Muchas apreciaciones que tenemos respecto a las cosas están influidas por valoraciones, opiniones e intereses que buscamos mantener como fuertes para cumplir nuestros fines, objetivos o simplemente para sacar provecho de cualquier situación. Por eso es que gran parte de nuestras opiniones, si no es que todas, están influidas por consideraciones que, por así decirlo, ensucian lo objetivo, lo que podría considerarse como verdadero o real en sí mismo. Y la búsqueda de la verdad es justamente acercarnos a lo más objetivo posible respecto a cualquier asunto, apreciación, valoración, etc. Esto suena un poco complicado, pero creo que con el ejemplo que les acabo de mencionar puede entenderse mejor. Y ejemplos como el citado hay muchos. También se ha creído durante gran parte de la historia que las mujeres tienen que cumplir con ciertas labores y sujetarse a ciertas normas de conducta y ser limitadas a muchas cosas o posibilidades por el simplemente hecho de ser mujer y tener que cumplir con ciertos papeles obligados que pertenecen intrínsecamente a este sexo femenino. Pero con los actuales movimientos, sobre todo feministas, que no es que carezcan de cuestiones que se pueden poner en duda o debatir, pero el objetivo último es desmentir prejuicios, valoraciones, consideraciones que no aportan beneficios hacia las personas que pertenecen al sexo femenino. Para no extenderme tanto en esto, queda por decir que la verdad es buscar la justificación de todos los aspectos de nuestra vida, principalmente lo referente a las creencias y opiniones que tenemos.
y de esto se encarga el filosofar. Aunque no podamos encontrar respuestas absolutas a todas las preguntas que nos podamos plantear, sí podremos asumir ciertas perspectivas aportando las mejores razones posibles a estas y de ese modo defender una visión que tengamos respecto a cualquier asunto. Ya con todo lo dicho anteriormente, creo yo que estamos en mejores condiciones de comprender el tema que nos ocupa en este episodio, es decir, sobre qué contenidos filosofar. Muy bien, para explicar esto voy a tomar como referencia dos citas célebres del filósofo español José Ortega y Gasset, quien fue muy famoso como pensador durante el siglo XX por sus muchas aportaciones al pensamiento filosófico y sobre todo a la divulgación filosófica. En un futuro episodio voy a dedicarle una serie de reflexiones y revisiones respecto a sus ideas, pero por este momento voy a citar dos frases célebres de él. La primera dice así: soy yo y mi circunstancia, pero si no salvo mi circunstancia, no me salvaré yo. La otra dice como sigue: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, por eso nos pasa lo que nos pasa. Estas dos simples frases nos aportan mucha información, sobre todo para lo que estamos tratando en este podcast, es decir, sobre qué filosofar. Cada una nos aporta ideas que nos pueden llevar a pensar en algo o en diversos asuntos que fundamenten nuestras preguntas y cuestiones filosóficas que podamos tomar como referencia para practicar el filosofar como algo necesario y enriquecedor. Muy bien. La primera frase hace énfasis en que cada uno de nosotros estamos aquí en este mundo y que fuimos condicionados por haber nacido y crecido en un entorno. Este entorno nos influyó de múltiples maneras, desde lo que nos enseñaron, desde lo que se nos transmitió como información respecto a creencias, costumbres, formas de ver el mundo, etc. Por otro lado, somos individuos racionales con la posibilidad de ser conscientes respecto a nosotros mismos y lo que nos rodea. ¿Y esto qué ocasiona? Pues que en algún momento de nuestras vidas, como ya lo indiqué en el episodio anterior, principalmente en la etapa de la adolescencia, comencemos a poner en duda lo que nos han enseñado y nos han transmitido nuestros padres, mayores, familiares, conocidos y la comunidad en general, en donde nos tocó crecer. Muy bien, llega un momento en que ponemos en duda todo aquello que se nos fue dado como influencias. Y por eso es que Ortega y Gasset reconoce que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y bueno, a esto se puede decir que las circunstancias nos han influido y nos han determinado en cuanto a posibilidades, opiniones, creencias y formas de ver la vida. Pero no es que estemos limitados a lo que ya nos fue dado, sino que tenemos la posibilidad de salvar esas circunstancias. ¿Y cómo comienza esto? Pues mediante preguntar y cuestionar todo lo que se nos ha dado como influencia. Así que esta frase de José Ortega y Gasset es muy ilustrativa. ¿Sobre qué vamos a filosofar? Sobre las inquietudes que comencemos a tener a partir de que empezamos a forjar una mayor conciencia de nosotros mismos, de nuestro entorno y de lo que se nos ha enseñado. Sobre todo por parte también de la educación recibida en la escuela y lo que se nos inculcó en nuestro hogar y de manera general en nuestra comunidad. ¿Por qué es fundamental tener en cuenta esto? Porque la filosofía es básicamente poner en duda
cuestiones que nos inquieten, que nos empiecen a causar inconformidad, sobre todo cuando estas se tratan de tradiciones, costumbres, opiniones sobre la vida, uno mismo como persona y el entorno. Empezamos a tener curiosidad por todo lo que nos rodea y comenzamos a plantearnos preguntas sobre el fundamento y el sentido de todo lo que percibimos, de cada cosa y fenómeno que apreciamos. Entonces, el contenido sobre el que vamos a filosofar son básicamente inquietudes personales, surgidas por la curiosidad y por la inconformidad con un sistema de creencias que se nos dio en nuestro proceso de desarrollo, de crecimiento, en un entorno que nos influyó de múltiples maneras. La otra frase da cuenta de que muchas veces no somos conscientes de nuestras decisiones, de lo que valoramos, de lo que hacemos, de lo que creemos y de cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida. Pensamos que somos conscientes, pero después de todo, esto no es así porque no nos ponemos a reflexionar sobre el fundamento de nuestras actitudes, acciones, creencias, juicios, etc. Y esto aplicado en todos los aspectos de nuestra vida, como la familia, la sociedad, el desarrollo personal, sobre cómo nos consideramos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, etc. Entonces, no ser conscientes de lo que nos pasa determina que nos ocurran diversas cuestiones de las que muchas veces renegamos porque no salen las cosas como queremos o lo que pensábamos que iba a estar bien no terminó en buenos resultados. Pero esto ocurre en la mayor parte de los casos porque no fuimos conscientes sobre el fundamento de lo que decidimos y esas decisiones las tomamos a la ligera y por eso es que determinan consecuencias que en la mayor parte de las ocasiones no nos gustan, pero culpamos a las circunstancias o a otras personas sin ser conscientes de lo que aportamos cada uno como personas para que ocurriera o aconteciera lo que aconteció. Esta frase nos hace ser conscientes de que para solucionar el problema no saber lo que nos pasa y que nos pasa lo que nos pasa por no ser conscientes de todo lo que conlleva tomar una decisión. Ahí es donde entra el pensamiento crítico, el reflexionar, y es donde también entra en escena el pensamiento filosófico. La filosofía consiste básicamente en una serie de ideas, de herramientas teóricas y en algunas ocasiones prácticas que nos permiten plantearnos preguntas que nos lleven a reflexionar sobre lo que vamos a decidir respecto a lo que valoramos, creemos, realizamos y cómo vemos la vida, lo cual fundamentará nuestras actitudes, juicios, valoraciones, etc. Todo esto que les estoy diciendo se va a desarrollar de manera progresiva en futuros episodios. En este momento solamente estoy partiendo de un conjunto de generalidades que nos van a dar un mapa, una guía de cómo ir comprendiendo cada uno de los temas que les voy a aportar. Estas cuestiones diversas sobre las que podemos reflexionar las voy a ir tratando en episodios individuales. En un conjunto de episodios puedo dedicar a un tema en específico para ir desarrollando, desglosando cada aspecto de ese tema cotidiano y fundamental. Es siempre saludable poner en duda todo lo que creemos, todo lo que hemos asumido como verdadero, sin ni siquiera buscar un mínimo de razones, de justificaciones respecto a lo que muchas veces aceptamos sin ponernos a dudar un poco. En conclusión, el filosofar se trata de plantear preguntas, dudas respecto a nosotros mismos,
nuestras circunstancias que han influido en diversas maneras. Por otro lado, la filosofía también nos sirve para plantear interrogantes que tengan que ver con las distintas facetas de nuestra vida cotidiana que influyen para tomar decisiones, tener una visión sobre nosotros mismos, nuestro entorno, los demás y cómo nos vamos a relacionar con quienes nos rodean. Y esto fundamenta en última instancia nuestras decisiones. Así que filosofar en este caso es con el objetivo de ser conscientes respecto a nuestra propia existencia y asumir las implicaciones de cada decisión y de cada actitud y valoración respecto a nuestra vida. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y en el siguiente voy a abordar 3 preguntas generales que engloban gran parte del pensamiento filosófico. Así que estén pendientes porque voy a aportarles ideas a este respecto también muy interesantes. Les saludo su amigo y servidor José Armando Montoya y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por su atención.